Misterio del Callejón del Guarumal. ¿Por qué la carretera más vital de El Salvador se construyó sobre el camino más difícil? Ven, únete a esta comunidad de curiosos e intrépidos viajeros. Antes de que tomemos la carretera, antes de nuestro viaje, para pasar por esas míticas curvas del Lempa y cruzar los valles del Cuscatlán ancestral, dale un me gusta y apúrate, únete. Emprenderemos un recorrido fascinante que va mucho más allá del asfalto. Exploraremos cómo los caminos del Salvador son, en realidad, los senderos de nuestra identidad. Desde los tiempos en que el territorio era el poderoso señorío de Cuscatlán, donde solo los pies descalzos de los tamemes transportaban el preciado cacao, hasta la llegada de la carreta española que cambió el paisaje para siempre. Analizaremos cómo un acto de fe colonial nos dio nuestro nombre El Salvador, y cómo la necesidad de exportar café impulsó la creación de la red vial moderna, culminando en la construcción de la famosa carretera panamericana sobre los antiguos y desafiantes callejones del Guarumal. Prepárate para descubrir cómo cada milla de carretera es una capa de historia, cultura y economía que define a la nación salvadoreña. Abróchate el cinturón, la historia nos espera. El desarrollo de la red de caminos en El Salvador es un reflejo directo de su historia, desde los senderos prehispánicos de comercio hasta las carreteras modernas, impulsadas por la exportación. El territorio que hoy conocemos como El Salvador fue un crisol cultural en Mesoamérica, dominado en la zona central y occidental por los pipiles, pueblo de filiación náhuatl que llegó en oleadas migratorias del posclásico temprano, c. 900 a 1200 después de Cristo. El poder se concentraba en la capital, Cuscatlán, lugar de joyas o lugar de cosas preciosas, en náhuatl. Otras culturas importantes, como los lencas, habitaban el oriente, y los chortís y pocomames en el occidente y zonas montañosas. La estructura social era compleja, jerarquizada y teocrática. El gobierno estaba centrado en un tecutli o cacique principal, asistido por un consejo de ancianos y sacerdotes. La religión era politeísta y altamente ritualizada, con centros ceremoniales claves como Tazumal en Chalchuapa y Cihuatán en el Valle de la Selhuate. La economía pipil era intensamente agrícola y comercial. El maíz era el pilar de la dieta y la subsistencia, complementado con frijoles, calabazas y chiles. El cacao no solo era un alimento de élite, sino que funcionaba como moneda de cambio en el comercio local e interregional. Otros bienes comerciales incluían sal de las costas, obsidiana, vital para herramientas y armas, y algodón. La movilidad estaba dictada por el entorno geográfico, montañoso y volcánico, y la limitación tecnológica, ya que la rueda se usaba solo en juguetes y no en transporte, y no había animales de tiro domésticos. En el señorío de Cuscatlán, la movilidad y el transporte de bienes se basaban exclusivamente en la fuerza humana y en el conocimiento de las rutas naturales, dado que la rueda no se utilizaba para el transporte y no existían animales de carga domésticos. La inmensa mayoría de la población
se movilizaba a pie, a través de senderos y veredas. Este era el medio estándar para la comunicación interpersonal. Las actividades de caza, la recolección y las labores agrícolas diarias entre los poblados y sus campos circundantes. Las distancias de viaje se limitaban estrictamente por la capacidad física que una persona podía cubrir en una jornada bajo el clima tropical y el terreno irregular. Medio esencial. Los tamemes, o cargadores profesionales, eran la espina dorsal del comercio a larga distancia y el transporte de carga pesada. Llevaban las mercancías utilizando el mecapal, una banda ancha que se colocaba sobre la frente o el pecho para distribuir el peso, permitiendo a los tamemes soportar cargas que a menudo superaban los 25 kilogramos. Eran cruciales para movilizar los principales bienes de intercambio, como el cacao, que servía como moneda, la obsidiana, para herramientas y armas, y la sal, a lo largo de las rutas comerciales mesoamericanas. Las canoas, hechas generalmente de troncos ahuecados, proporcionaban un medio de transporte más eficiente y con mayor capacidad para el movimiento de grandes volúmenes. Se utilizaban en los cuerpos de agua, como los grandes lagos, y de forma vital, a lo largo de los principales ríos, como el río Lempa, y en la navegación costera del Pacífico. Este medio era preferido para mover productos masivos, como grandes cantidades de sal o cacao, optimizando el tiempo y el esfuerzo en comparación con el transporte terrestre. Los caminos no eran carreteras, sino senderos bien definidos, trozas, que seguían cursos naturales. Conectaban los principales centros políticos y de producción, dentro de Cuscatlán y con el exterior. Estas rutas evitaban en lo posible las zonas pantanosas y seguían los pasos naturales entre volcanes. Una ruta crucial era la que permitía el acceso a fuentes de obsidiana, vidrio volcánico, en regiones cercanas, como Guatemala. Un recurso estratégico para la fabricación de herramientas cortantes. La velocidad promedio de un viajero o tameme era de aproximadamente 20 a 30 kilómetros por jornada, día, dependiendo de la carga y el terreno. Viajar de Cuscatlán a un centro comercial en Guatemala implicaba semanas de camino. La eficiencia se lograba mediante una cadena de relevos de tamemes entre las distintas comunidades a lo largo de la ruta. Este sistema de movilidad, centrado en la fuerza y resistencia humana, fue la base de la integración económica y política del señorío de Cuscatlán hasta la llegada de los conquistadores y sus nuevos medios de transporte. La transición del señorío de Cuscatlán a la provincia colonial de El Salvador fue un proceso violento y transformador, marcado por la resistencia indígena y la reorganización total del territorio en función de los intereses del Imperio Español. La presencia española se inició en 1522 con el avistamiento de la costa por Andrés Niño. La conquista terrestre comenzó seriamente en 1524 con la incursión de Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés. Alvarado enfrentó una feroz resistencia por parte de los guerreros pipiles, destacando la batalla en las cercanías del actual Acajutla. A pesar de ser herido, Alvarado continuó su marcha
hacia la capital Pipil, Cuscatlán, la cual fue abandonada por sus líderes. La primera villa de San Salvador se fundó en 1525, pero fue destruida por un levantamiento indígena. Su refundación definitiva ocurrió en 1528, estableciendo el dominio español sobre el centro del territorio. El nombre de la nación no es geográfico ni indígena, sino una imposición religiosa que refleja la misión espiritual de la conquista. Al establecer la capital colonial, se la nombró Villa de San Salvador, abreviación del título oficial y devocional, Provincia de Nuestro Señor, Jesucristo, el Salvador del mundo. Este nombre rendía homenaje a Jesucristo, el Salvador del mundo, figura central de la fe católica. Reflejaba la justificación ideológica de la conquista, la salvación espiritual de las almas indígenas y el reemplazo de las creencias prehispánicas por el cristianismo. A pesar de las variaciones, a lo largo de los siglos, el nombre se consolidó de manera abreviada como El Salvador, aunque la figura del divino Salvador del mundo sigue siendo el patrono de la capital. La introducción de tecnología y economía europea forzó un cambio radical en la infraestructura de transporte, sentando las bases de la red vial colonial. La llegada del caballo y la carreta, vehículos con ruedas de madera y tracción animal, hizo que el antiguo sistema de cargadores humanos, tamemes, fuera obsoleto para el transporte de grandes volúmenes. Esto, junto con la concentración de indígenas en pueblos de indios, reducciones, desmanteló la vieja red de senderos comerciales. El trazado urbano y vial se inició con la refundación de la villa de San Salvador en el año 1528. Las calles de las nuevas ciudades se trazan siguiendo el patrón de damero, cuadrícula español, siendo inicialmente de tierra y piedra para soportar el peso de las carretas. Los nuevos caminos se diseñaron estrictamente para servir a la economía de exportación, centrada en el añil índigo como oro azul. La prioridad era conectar las haciendas añileras y los obrajes, centros de procesamiento, con los puertos marítimos, especialmente Acajutla y La Libertad, y con la Capitanía General de Guatemala. Estos caminos, aunque rudimentarios, permitían el movimiento eficiente del añil a granel para su exportación, priorizando el comercio exterior sobre la verdadera integración de las diferentes regiones internas de la provincia. La ruta entre la capital y el puerto de La Libertad se convirtió en el eje económico vital, una ruta que en el siglo XIX fue una de las primeras en recibir mejoras formales, como se describe en la etapa de modernización. La limitada y fragmentada red colonial, diseñada para el tráfico de carretas y mulas, se hizo insuficiente con el auge de los nuevos monocultivos. El incremento de la producción de añil, índigo, y posteriormente, el explosivo crecimiento del café, que se convirtió en el principal motor económico, el grano de oro, exigieron vías más robustas. Las primeras carreteras formalizadas surgieron de la necesidad imperante de mover rápidamente estos productos de las zonas altas, cultivo de café, hacia los puertos marítimos, La Libertad, Acajutla, La Unión. Este enfoque en la exportación definió la orientación de las rutas principales,
que conectaban el interior con el exterior. El Estado comenzó a priorizar la construcción de caminos carreteros que pudieran soportar carros más grandes y pesados. Hitos, como la construcción de la carretera al Puerto de la Libertad, en 1857, marcaron el inicio de la inversión pública seria en infraestructura para el comercio. La llegada de la tecnología automotriz obligó al país a repensar su infraestructura y a iniciar una verdadera modernización. La entrada del automóvil y el camión, alrededor de 1915, hizo obsoletos los caminos de tierra y piedra. Esto impulsó la pavimentación y el asfaltado de las principales calles en San Salvador en la década de 1920, y la construcción de vías que conectaran de manera eficiente las ciudades, como la carretera troncal del norte, 1930. El mayor salto de modernización fue la construcción del tramo salvadoreño de la carretera panamericana. Este proyecto no solo mejoró la conectividad interna, sino que integró a El Salvador en una red vial internacional. La construcción del tramo a través de los Chorros fue un reto de ingeniería significativo para la época, conectando de forma crucial la capital con el occidente del país y el resto de Centroamérica. El nombre Carretera Panamericana, o Pan American Highway en inglés, no es exclusivo de El Salvador, sino que designa una red internacional y continental. La carretera panamericana es un vasto sistema de carreteras que se extiende por casi toda América, desde Alaska, Norteamérica, hasta Tierra del Fuego, Sudamérica, pasando por Centroamérica. El concepto surgió formalmente en la Quinta Conferencia Internacional Americana de 1923 en Santiago de Chile, con el objetivo de unir a las Américas mediante una única vía terrestre. La red busca facilitar la integración, el comercio y el turismo a lo largo del continente. El tramo salvadoreño es, por lo tanto, una sección vital de ese proyecto que recorre toda América. El único gran espacio donde la carretera está interrumpida es el tapón del Darién, una zona selvática entre Panamá y Colombia. Por lo demás, la vía es continua a través de Centroamérica, incluyendo la sección de El Salvador. Antes de que el proyecto de la carretera panamericana le diera un nombre unificado y oficial a la ruta, sus diferentes tramos se conocían localmente. Durante la época colonial y gran parte del siglo XIX, la ruta que hoy es la Panamericana era esencialmente una serie de caminos y callejones difíciles de transitar. El Callejón del Guarumal. Este es quizás el nombre más conocido para la sección más desafiante de la ruta, el tramo que hoy es Los Chorros, que conecta el área de Santa Tecla con la zona de Colón Occidente. Era un camino tortuoso, propenso a derrumbes y muy difícil para el paso de carretas, que requería cruzar ríos varias veces. El nombre provenía de la aldea del Guarumal, que atravesaba la zona, o de la abundante vegetación de la zona. Otros tramos simplemente se conocían como Camino Real, por ser una ruta principal de la corona, o, más comúnmente, como caminos de herradura, senderos anchos para mulas y caballos, ya que el tránsito vehicular era raro o imposible. El concepto y el nombre de carretera panamericana surgieron en el ámbito internacional, no solo en El Salvador.
El nombre Panamericana se refiere a un proyecto vial que busca unir el continente americano de norte a sur. Este proyecto continental fue impulsado a partir de la década de 1920 y se concretó en los 1930 en la región centroamericana. El Salvador, al priorizar la construcción de este tramo internacional, adoptó el nombre Panamericana para la ruta principal que cruzaba el país, dándole su designación oficial actual como CA1, Carretera Centroamericana 1. Lo que hoy es la Carretera Panamericana no tenía un único nombre nacional antes de 1930. Era una serie de tramos conocidos por sus nombres locales, como el Callejón del Guarumal o simplemente Caminos a X lugar, hasta que el proyecto continental le dio su denominación actual. La historia de los caminos en El Salvador, desde las veredas de los Tamemes en Cuscatlán hasta la moderna carretera panamericana, es mucho más que una crónica de infraestructura. Es un mapa de nuestra identidad. Cada ruta pavimentada o sendero olvidado es un testimonio de las fuerzas que han moldeado la nación. La resistencia pipil, el fervor religioso colonial que nos dio el nombre de El Salvador, la ambición del añil y la necesidad exportadora del café. Los caminos no solo mueven mercancías, sino que definen quiénes somos y cómo nos conectamos con el mundo. Si el camino más importante y moderno de El Salvador, la carretera panamericana, tuvo que construirse sobre el difícil y antiguo Callejón del Guarumal, un lugar que, desde la época colonial, ha desafiado la ingeniería con sus derrumbes y obstáculos. ¿Acaso la persistente dificultad de nuestros caminos principales refleja una lucha cultural más profunda y continua de El Salvador por forjar su identidad en medio de un territorio geográficamente rebelde y una historia siempre convulsa? Queremos escuchar tu voz. ¿Crees que el camino más difícil se convierte en el más importante por necesidad económica o por un rasgo de resiliencia nacional? ¿Qué camino, carretera o vereda en El Salvador tiene para ti el mayor valor histórico o cultural? Comparte tu opinión y únete a esta conversación sobre cómo los caminos han forjado la identidad salvadoreña.